Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al hacer esta breve biografía de Catalina que comentamos en la predicación anterior, destaqué varias veces el don que Dios le otorgó a sus palabras con muy diversas personas, ya se tratara de algunas jovencitas en Siena, cardenales en Aviñón, el Papa en Génova, sacerdotes o teólogos que la visitaban en Fontebranda. Es sobre todo su palabra la que destaca con una eficacia, con una profundidad, pues bastante grande. Y precisamente por ese don de palabra, la Iglesia, a través del Papa San Pablo VI, la ha declarado doctora de la Iglesia. ¿Qué es lo que hace que una palabra tenga profundidad y tenga eficacia? Uno podría pensar que la sabiduría, o puede pensar también que la retórica, pero la verdad es que la retórica es una serie de estrategias y el conocimiento puede adquirirse de muchas maneras. Cuando la gente escuchaba a Cristo, decían, habla con autoridad. La palabra que se utiliza, la palabra a la que traduce autoridad en griego es la palabra exousia, que también significa poder, potencia. La palabra de Cristo tenía poder. Hay muchos santos de los que se recuerda esa palabra con poder. Por ejemplo, uno de los grandes predicadores de finales del siglo XIII fue San Antonio de Padua, y su palabra era muy poderosa. ¿Qué es lo que hace que la palabra tenga poder? Parece que el gran secreto está en dos cosas. Primero, como ya nos enseñó San Agustín, recordemos que el corazón humano tiene hambre de poder, pero además de sabiduría, o sea, de verdad, y tiene hambre de amor. El corazón humano, el alma humana, tiene hambre de eso, de lo que es poderoso, es verdadero y tiene amor. Eso significa que el primer requisito para que la palabra tenga poder es que sea verdadera. La mentira puede encandilar, la mentira puede subyugar, la mentira puede producir un convencimiento momentáneo. Pero, como decía bellamente alguien, toda mentira tiene fecha de expiración. La mentira muere. Y esto se nota, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. Una relación que está fundamentada en la mentira, tarde o temprano cae. Y cae haciendo daño, cae estrepitosamente. La mentira tiene fecha de expiración. La verdad permanece. Entonces, una condición para que la palabra tenga poder es que muestre una verdad. Pero ¿cuál es la verdad que nos mueve? Eso es más interesante. Si una persona, por ejemplo, es experta en matemáticas y da una conferencia llena de verdad matemática, puede fascinar, puede producir admiración en un auditorio de matemáticos.
Y aún en ese caso es discutible que ese tipo de verdad cambie la vida de las personas. Entonces la verdad que llega profundamente es una verdad que toca la existencia. Es una verdad que tiene que ver con la vida, con la existencia. ¿Y qué tipo de verdades tienen que ver con la existencia? Las verdades que tienen que ver con nuestra manera de decidir. Tocar la existencia es tocar las decisiones. Por eso un buen retiro espiritual quiere que las personas tomen decisiones. Un buen vendedor quiere que su posible cliente tome una decisión, es lo que se llama el cierre del negocio. Un buen publicista quiere que la persona tome decisiones, un buen político y así sucesivamente. Entonces la primera característica para que la palabra tenga poder es que sea una verdad existencial, una verdad que toca la existencia, toca las decisiones. En segundo lugar, tiene que ser una palabra que lleva amor, una palabra que representa un bien, pero como antes dijimos que tiene que tener verdad, entonces es una palabra que va cargada de un bien verdadero. Los bienes aparentes, como por ejemplo es el placer, como por ejemplo es el poder, el prestigio, la fama, son bienes pasajeros, son bienes provisionales, bienes precarios, que se desarman en cualquier momento y por consiguiente también tienen fecha de expiración. Entonces necesitamos bienes verdaderos. Ofrecer un bien verdadero que toca la existencia, eso tiene poder. Un bien verdadero que toca la existencia. ¿Y cómo se llega a tener esa palabra que habla de bienes verdaderos y que toca la existencia? Respuesta. Depende de la profundidad de tu propio corazón. Es decir, hay una ley de la comunicación humana que dice, cuanto más profundo haya llegado a ti un mensaje, con más profundidad y más impacto lo puedes compartir a otras personas. Decían los antiguos latinos, si quieres que yo llore, que me conmueva, te toca llorar a ti primero. Es decir, la palabra suele tener un efecto proporcional en otros a partir del efecto que ha tenido en nosotros. Si nuestro encuentro con Cristo, por ejemplo, es superficial, ya podemos utilizar todas las tecnologías y los elementos más sofisticados, tridimensionales, con luces, con sonidos. Si la palabra de Cristo ha tenido un efecto superficial en nosotros, esa palabra va a tener un efecto superficial en nosotros. Puede producir una especie de encantamiento momentáneo, una especie de curiosidad momentánea. Jesucristo les decía a sus apóstoles en la última cena que permanecieran en Él para que dieran un fruto, y decía un fruto que permanezca. Es distinto producir impacto de producir cambio. Impacto pueden producir muchas personas, pero producir un cambio, una auténtica transformación requiere algo más profundo. Entonces, reuniendo todo lo que hemos dicho en esta introducción a la doctrina de Catalina, podemos decir que la palabra de ella tenía mucha profundidad porque Dios la había afectado profundamente a ella. Y ella había descubierto bienes verdaderos que tocaban sus decisiones, su existencia. Ella estaba tan profundamente afectada, tan profundamente transformada por esa palabra,
que cuando ella hablaba, su palabra tenía ese efecto en las personas. Como Dios había entrado tan, pero tan profundamente en la vida de ella, entonces su palabra también tenía un efecto muy, pero muy profundo en la vida de otras personas. La palabra entonces tiene que ser fundamentalmente verdadera, buena y profunda. Ahí tenemos el resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Una palabra verdadera, buena y profunda. Algunas personas pueden estar muy distraídas y no les interesa lo profundo. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero siempre hay hilos que conducen de lo que la persona tiene en este momento y de lo que la persona busca profundamente. Hay unos hilos que conducen a eso. Por ejemplo, una persona puede tener mucho fastidio, poco interés por temas como filosofía, teología, religión, sermones, no me interesa. Pero una persona, aún con esas malas disposiciones, puede tener puertas que ni siquiera ella misma conoce, puertas que conectan esa superficialidad en la que vive con sus preguntas no resueltas. A mí me ha pasado, yo diría que pocas veces, no tanto, pero sí me ha pasado, y he visto que le pasa a otras personas. Mi maestro en novicios hablaba de un famoso predicador en Italia, muy siglo XX, mediados del siglo XX, y le pasaba a mucha gente que este predicador allá en ese país, él estaba hablando y de repente la gente empezaba a llorar y ni siquiera podían explicar por qué. No toda profundidad se expresa en llanto, pero el llanto suele ser un indicativo. Entonces, la palabra tiene que ser verdadera, buena y profunda. Pero además de eso, vamos a añadir una cuarta expresión, que es la capacidad de meterse por las puertecitas. Porque aunque la gente parezca que está sellada y parezca que es impermeable, hay puertecitas que unen su modo de vida superficial o su modo de vida mundano o materialista o consumista con las inquietudes, con los temas no resueltos. A eso lo podemos llamar una palabra oportuna. Entonces el don completo que tenía una persona como Catalina era ese. Su palabra era verdadera, buena, profunda y oportuna. La oportunidad está indicando en este caso la capacidad de detectar esas puertas que están abiertas. Muchísima gente está sellada. Hablábamos de Nicola di Toldo, aquel condenado a muerte. Ese hombre estaba sellado, él no veía sino maldad, tiniebla, odio, venganza, maldición. Pero aún en ese caso había puertecitas que estaban abiertas. ¿Cómo pudo esta mujer detectar esas puertas? Probablemente ni ella misma lo supo, es un don de Dios. Normalmente una persona que es observadora, que logra detectar las microreacciones de los demás, puede tener ese don. Pero dejemos hasta ahí esa parte. ¿Cuál es la palabra que transforma? La palabra que sea verdadera, buena, profunda y oportuna. Esa última palabra que dije, oportuna, es algo que es difícil de uno detectar porque es que además muchas veces uno mismo no sabe cuáles son las puertas que están abiertas en otra persona. Y yo creo que nos encontramos con mucha gente
sellada, que detesta, que todo le parece perezoso, que no le atrae. Entonces dejemos eso como un carisma que el Espíritu Santo regala entre sus muchos carismas. Nosotros sí podemos trabajar en las otras tres características. Que mi palabra logre entrar por las puertas escondidas del corazón que parece tan resistente, no lo sé. Eso es más difícil de manejar. Uno lo máximo que puede hacer es orar y observar y tratar de ver cómo están las personas, pero eso es muy difícil de manejar para nosotros. Es más cercano a nosotros y podemos trabajar mucho más en las otras tres palabras. Es decir, en que nuestro lenguaje sea verdadero, sea bueno y sea profundo. Y eso fue lo que hizo Catalina en su etapa eremítica. En su etapa eremítica, Catalina entró muy profundamente en el mensaje de Dios. Y en esa profundidad encontró la verdad del Evangelio, la bondad del Evangelio y la capacidad del Evangelio para cambiarnos. Ahí aprendió Catalina a ser verdadera, buena y pero muy profunda en lo que decía. La profundidad no significa necesariamente erudición. Ella no era una persona erudita. La erudición es la acumulación organizada de conocimiento. Acuérdate la anécdota de aquel fraile que era muy erudito, pero que le dijo: yo tengo la corteza, tú tienes la médula. Entonces, cuando aquí hablamos de profundidad, no estamos hablando necesariamente de acumulación de estudios y títulos. Cuando aquí hablamos de profundidad, entramos a esto que aparece aquí en el número 1 y que ella lo enseña expresamente y aparece en el diálogo y aparece en sus biografías. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo y vivió en su etapa eremítica? Esto que aparece acá, el ciclo del conocimiento de uno mismo en Dios y de Dios en uno mismo. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de explicar eso. Porque ese fue, a mi parecer, y lo que he visto en otros autores, ese fue el método de profundización en ella. El ciclo del conocimiento de uno mismo en Dios y de Dios en uno mismo. ¿En qué consiste? Obsérvese que utilizamos la palabra ciclo. Esa palabra la pongo yo tratando de describir lo que ella vivió. Pero digo ciclo porque es un proceso que se repite muchas veces. Usted lo puede imaginar como una especie de círculo que sube y que baja. Y eso se hace muchas veces. Ella insiste mucho en el conocimiento de uno mismo, conocimiento de sí mismo. Es algo que también tiene su paralelo en San Agustín. San Agustín, una historia muy diferente como vimos en su momento. San Agustín se vio obligado a entrar en sí mismo. San Agustín se sentía desgarrado. San Agustín, por una parte, quería lo verdadero, lo bello, lo eterno, lo espiritual, pero por otra parte, como también explicamos, se sentía pero muy tentado por elementos de placer corporal y lujuria y todo aquello. Ese desgarramiento de Agustín le obligó a entrar en sí mismo, y el fruto de esa entrada de Agustín en su propia realidad, en su propia historia, es lo que aparece en el libro de las Confesiones. O sea que las Confesiones de San Agustín son un buen modelo de lo que queremos decir con el conocimiento de sí mismo.
Conocimiento de sí mismo es la entrada en mi historia, la entrada profunda en mi historia y el darme cuenta de la cantidad de cosas que no están resueltas, el darme cuenta de cuántos anhelos hay en lo más profundo de mí. Y al ver mis propias incoherencias y defectos y mis propias preguntas, voy llegando a una palabra. Esa palabra es muy importante en este relato y esa palabra es miseria. Es decir, es el descubrimiento de la propia miseria. Todavía hay otra palabra que quizás describe mejor la historia de Catalina, porque miseria como que está demasiado cercana a la realidad del pecado, y no todo el descubrimiento de Catalina tuvo que ver con el pecado. De hecho, hay una especie de descubrimiento metafísico que ella hace, y por eso hay una palabra que me parece que se acerca más, o por lo menos hay que combinarla con miseria, y es la palabra indigencia. Tú piensas lo que es un indigente. Entonces, conocimiento de sí mismo dentro de esta propuesta es una exploración profunda de mis incoherencias, de mis defectos, de los daños que cargo, de los daños que he causado, pero a la vez es un reconocimiento de las profundas preguntas que tengo, de los profundos anhelos que tengo. Es decir, es descubrirse necesitado. Tal vez esa palabra nos ayuda también. Conocimiento de sí mismo es el progresivo descubrimiento de que uno es un necesitado. ¿Necesitado por qué? Porque uno es ignorante, porque uno es pecador, porque uno es incoherente, porque uno ha recibido daño y porque uno ha hecho daño. El descubrimiento de uno mismo nos lleva a eso, a llegar a la preciosa pero durísima conclusión de que somos muy, pero muy necesitados. Ese es el descubrimiento al que nos invita Catalina. Todavía tiene otro nivel un poco más profundo, y ese nivel es la comprensión de que yo no me hice a mí mismo. Esto se expresa en la famosa frase que le dijo una vez el Señor a ella: ¿sabes tú, Catalina, quién eres tú y quién soy yo? Y le sigue diciendo el Señor: tú eres la que no eres y yo soy el que soy. ¿Qué significa tú eres la que no eres? Significa por ti misma no te das nada, todo lo tuyo has recibido, todo lo has recibido. Y si yo todo lo he recibido, en esa sola frase está la suma de todas mis indigencias, porque todo lo he recibido, todo. Entonces hay otra palabra que también sirve y es la palabra deudor. Entonces, ¿quién soy yo? Entonces yo soy pecador, ignorante, herido. Yo soy necesitado. Yo soy deudor. Yo soy el que no es. Porque todo lo mío he recibido. Ese panorama puede parecer sumamente negativo, pero la pregunta no es si es negativo, la pregunta es si es verdadero. Porque si es verdadero y yo lo niego, no me estoy haciendo ningún favor. Sería lo mismo que la persona que tiene todos los síntomas de cáncer y sin embargo no quiere que lo revisen, no quiere que lo traten, no quiere hacerse ningún examen. Esa postura no tiene ningún sentido.
Por otra parte, hay que afirmar de inmediato que esa no es toda la verdad. Esa no es toda la verdad. Yo soy pecador, ignorante, herido, deficiente. Yo soy el que no es. Yo soy deudor, pero esa no es toda la verdad. Porque hay falta. ¿Qué falta? Mirándome me doy cuenta que falta darme cuenta qué es lo que busco, cuál es el hambre que tengo. Y en el descubrimiento del hambre que tengo, me doy cuenta que estoy hecho con inteligencia y con voluntad y con memoria. Entonces, hay un poder y hay un hambre en mí. Un poder de inteligencia, hay un poder de memoria, hay un poder de voluntad en mí. Pero ese poder finalmente no encuentra su respuesta plena, sino únicamente en el infinito de Dios. Entonces, el recorrido que uno hace en el conocimiento de sí mismo empieza por recoger información sobre las incoherencias, heridas, pecados, ignorancias, deudas. Uno se descubre necesitado y deudor, pero uno también descubre que tiene una inteligencia que anhela, que tiene hambre de verdad, que uno tiene una voluntad que tiene hambre de amor y que uno tiene una memoria que tiene hambre de poder. ¿Dónde aprendió Catalina esto de las potencias? No lo mencionan las biografías primeras, pero debemos recordar la tremenda influencia que San Agustín tenía en toda la iglesia en aquella época. No es de extrañar que los predicadores, los confesores, los directores espirituales le hablaran en este lenguaje a ella. Es decir, no es necesario suponer que esta parte de su enseñanza saliera, por así decirlo, como de la nada. Pero sigamos con lo del conocimiento, porque esto es un ciclo que no se detiene y que no debe detenerse. Volvemos a empezar, reconozco mis incoherencias, defectos, heridas, pecados, indigencia, necesidad. Eso suena muy feo. No te preguntes si suena feo, sino pregúntate si es verdad. En ese recorrido descubro que yo no me doy el ser. Y descubro que estoy hecho para algo. Esos dos descubrimientos me remiten a Dios. Si yo no tenía que existir y si yo no me he dado el ser, ¿yo por qué existo? Existo porque Dios lo ha querido. O sea, es Dios quien da y conserva el ser. Es Dios quien da y me sostiene en la vida. Entonces, ¿por qué estoy vivo? Estoy vivo porque esos anhelos que yo tengo, anhelos de mi memoria, de mi inteligencia, de mi voluntad, pueden encontrar respuesta. ¿Y dónde encontrarán respuesta? En Dios. Entonces me vuelvo hacia Dios. Fíjate, del conocimiento de mí mismo al conocimiento de Dios. Así funciona. Me vuelvo hacia Dios y ¿qué descubro en Dios? Descubro que hay una verdad que le da sentido a mi vida. Hay un poder que me sostiene en el ser y sobre todo hay una bondad, hay una compasión, hay una misericordia que me envuelve, que me consuela, que me abruma, que me sobrepasa. Entonces paso así del conocimiento de mí mismo, que se llama miseria, al conocimiento de Dios, que se llama misericordia.
Yo me llamo miseria, Él se llama misericordia. Y yo doy el paso para encontrarme con Él. Si yo me quedo solamente en mi miseria, al final termino en la desesperación, que puede ser desesperación autodestructiva, suicida, o puede ser desesperación cínica. La vida no tiene sentido, pero disfrutemos lo que se pueda disfrutar, ya está. Eso puede suceder. Entonces, si yo me quedo en el solo conocimiento de mí, eso me lleva a desesperación. Desesperación autodestructiva o desesperación cínica. Pero si yo sigo el camino, me doy cuenta que yo no me he dado el ser, luego alguien me lo dio. Y el que me dio el ser, ¿por qué me lo dio? No me lo tenía que dar, entonces ¿por qué me lo dio? Y el que me dio el ser, ¿por qué me espera? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me envía su mensaje? ¿Por qué me tiene paciencia? Porque es misericordioso. Entonces así voy pasando del conocimiento de mí al conocimiento de Dios. Y entonces descubro en Dios aquel que es. Y lo descubro bondadoso, y lo descubro generoso, y lo descubro paciente. Lo descubro compasivo y sabio. Y entonces me fascino en Él. Y en Él encuentro descanso y gratitud y alegría y alabanza. Ese es el primer ciclo. Ahí hemos hecho el primer ciclo. ¿Cómo empezó el primer ciclo? Mira tu historia, descubre en tu historia indigencias, pecados, necesidades, deudas, miseria. Por última vez lo repito, no suena bonito, no te preocupes si te suena bonito, preocúpate si es verdadero. Sí es verdadero, pero además descubrí que yo no me di el ser, yo no me hice a mí mismo, y descubro que hay en mí un anhelo. Al descubrir que no me di el ser, estoy como palpando la mano de Dios Padre Creador. Hay una imagen que no recuerdo dónde la encontré, pero me parece tan ilustrativa. Este proceso que describe Catalina es como bajar por un pozo. Tú vas bajando por ese pozo, bajas. Y vas encontrando todo esto que dijimos, ignorancias, heridas, incoherencias, pecados. Pero si tú sigues bajando, si no te quedas solamente en eso, porque eso solo te llevaría a desesperación de autodestrucción o desesperación cínica. Atención a la palabra desesperación cínica. Desesperación cínica es me voy a dedicar a disfrutar lo que pueda disfrutar, la cual acaba también en suicidio, porque es perder la vida, pero perder la vida drogado, perder la vida distraído. Pero si no me detengo en eso, sino que sigo bajando en el pozo, hay un momento en el que toco abajo, algo toco abajo, y eso que descubro abajo, más allá de que yo soy un pecador, más allá de que soy ignorante, lo que descubro es que yo no me hice. Y entonces, en esa profundidad tenemos el primer encuentro con Dios Padre. Ahí toco por primera vez, con mis manos toco las manos de Dios Padre, porque Él me creó. No encuentro otro motivo por el que me hubiera creado, sino simplemente porque me amó. Ahí tenemos el primer encuentro con Dios Padre, en el conocimiento de nosotros mismos. Y descubro que he sido hecho para Dios, y descubro que mi voluntad tiende hacia su Espíritu, mi inteligencia tiende hacia su Cristo, mi memoria tiende hacia el poder de ese Dios que me ha creado y que ha creado todo, del que nadie puede escapar. Ahí se da el primer encuentro con Dios Padre en el diálogo y en la vida de Catalina, en descubrirnos así creados.
Apenas yo descubro a Dios como mi creador, el panorama cambia totalmente. Porque apenas descubro que Dios es mi creador, lo descubro bondadoso, poderoso, generoso, bello, paciente. Y ahí termina el primer ciclo. ¿Por qué he dicho varias veces el primer ciclo? Pues porque son muchos ciclos. Entonces, ¿cómo empieza el segundo ciclo y en realidad los demás? El segundo ciclo empieza cuando yo hago esta pregunta. ¿Y yo qué he hecho con lo que Él me ha dado? Fíjate cómo ahora esa pregunta me devuelve de toda la belleza de lo que es Dios en sí mismo, me devuelve otra vez a mí. Y vuelve a empezar, en el segundo ciclo vuelve a empezar lo mismo. Dios me permitió conocerle. Dios me permite pronunciar su santo nombre. Dios me permite acercarme a su palabra. Dios me ha permitido ser bautizado. Dios me ha permitido vivir en la iglesia. ¿Qué he hecho yo con eso? Pues lo he aprovechado muy poco y muy mal. Ahí entra el segundo ciclo. Entonces de nuevo descubro otro nivel de indigencia. No es solo que yo soy un pecador, sino que yo soy ingrato. Porque yo no he respondido a lo que Él me dio. Pero de esa ingratitud mía, yo vuelvo otra vez a tocar la mano de Dios Padre y compruebo una cosa: a pesar de que yo he sido ingrato, Él me sigue sosteniendo, porque yo sigo existiendo, porque todavía tengo tiempo, tengo días, tengo horas, tengo minutos. Lo más precioso que tengo es el tiempo, porque en el tiempo está la vida y sin tiempo no hay vida. En el momento en el que una persona muere, se le acabó el tiempo y se le acabó para siempre. Entonces yo me descubro ingrato, pero ahora descubro que esa ingratitud mía me remite a otra cualidad de Dios. O mejor, a otra dimensión más profunda de su misericordia. No es solamente que Dios me perdona, sino que si después de haberme perdonado yo recaigo, me perdona. Y esa repetición del perdón divino, esa bondad inagotable de Dios, va iluminando mi ingratitud. Es decir, por eso se habla de un ciclo, porque cuanto más descubro lo bueno que Él ha sido, más descubro lo poco que yo he respondido. Pero lejos de llevarme a desesperación el descubrimiento de que le he respondido poco y mal, ese descubrimiento me remite nuevamente, me reenvía nuevamente hacia Él. Y cuando voy otra vez hacia Él, de nuevo me maravillo de su paciencia, de su amor. Y otra vez me descubro insuficiente. Y entonces me humillo nuevamente y lo descubro nuevamente amoroso. ¿Y cuántas veces tengo que descubrir su amor? Muchas, muchas. En ese ciclo, cada vez que avanza este ciclo, que va del conocimiento de mí al conocimiento de Dios y del conocimiento de Dios al conocimiento de mí, cada vez que avanza ese ciclo, hay más profundidad. ¿Por qué? Porque cada vez descubro nuevas dimensiones de su acción y por lo tanto descubro nuevos lugares de su acción y por lo tanto descubro nuevos trabajos que no hice, que no he querido hacer, que están por hacer. Es decir, esto no para. No para. Le voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que nos regalan una casa. Es un gran regalo. Nos han regalado una casa, bendito sea Dios. Cuando yo llego a la casa, el solo hecho de tener una casa me alegra. Lo agradezco. Pero probablemente después voy a descubrir cosas de esa casa
que es amplia, que está bien situada, que además tiene unos cultivos, o que tiene un ganado, o que tiene... Entonces, a medida que voy descubriendo más de esa casa, voy agradeciendo más. Por eso este ciclo no para. Porque cada vez voy descubriendo más. Muchos de esos descubrimientos son vergonzosos y dolorosos porque es descubrir nuestro pecado. Pero debo insistir en que Catalina no se concentra en que tú descubras pecados y pecados y pecados, sino en que tú, pasando por ese pozo, llegues al fondo y toques la mano de Papá Dios. Si tú te quedas solo en que yo pequé y volví a pecar y yo he pecado mucho y yo soy un terrible pecador, llegas a la desesperación. La desesperación autodestructiva o la desesperación cínica. Y la desesperación cínica es cuando uno dice, yo no serví para bueno, entonces voy a ver si sirvo para malo. Que es lo peor que uno puede pensar, pero uno llega a pensar eso. Y entonces uno suelta todo y se arroja en el pecado. La propuesta de Catalina no es que tú te obsesiones con el pecado, sino que descubriendo los pecados, es decir, el mal uso que le he hecho, que le he dado a la casa que Dios me regaló, al descubrir el mal uso que yo le he dado a la casa, no me detengo ahí, sino que yo sigo más abajo hasta descubrir, pero el regalo sigue. Y vuelvo y toco la mano de Papá Dios. Y cuando vuelvo a tocar la mano de Papá Dios, entonces descubro el verdadero sentido de mi vida, la verdadera alegría. Ese descubrimiento es el que permanece. El pecado poco a poco va desapareciendo. Porque ese es otro principio importantísimo de la enseñanza de Catalina. Le dice Dios Padre a Catalina, bien sé yo que el alma es primero imperfecta y luego perfecta. O sea que tú estás haciendo ese ciclo hacia arriba descubriendo a Dios en su misericordia, hacia abajo descubriendo tus miserias, tus indigencias, descubriéndote necesitado y deudor. Pero en ese ciclo no vuelves al mismo punto. Porque en ese ciclo, poco a poco el pecado va perdiendo toda importancia. Porque va desapareciendo, porque va saliendo de la vida. El pecado va saliendo de la vida. Pero hay algo que permanece. Ese algo que permanece es mi necesidad de Dios. O sea que poco a poco, a medida que subo y bajo, el pozo se va limpiando, por poner esa imagen. El pozo cada vez está un poquito más limpio, pero yo sigo bajando y sigo tocando la mano de Papá Dios. Y hay un momento en el que el pecado no es lo que más me preocupa. De hecho, el pecado va saliendo de la vida, porque se va dando crecimiento en la virtud. Pero hay algo que permanece y es que yo soy de Él y que Él es el que me da el ser. El ejemplo más hermoso de esto que estamos diciendo no es Santa Catalina. El ejemplo que más hermoso es la Santísima Virgen María. Para Catalina, María Santísima hace este mismo ejercicio, este mismo ciclo. Pero en María no hay pecado. Entonces, ¿qué es lo que descubre María cuando ella baja al fondo de sí misma? Lo que la Madre de Cristo descubre en el fondo de sí misma es que ella depende de Dios, que ella es de Dios, que todo lo recibe de Dios y que Dios la sostiene en todo. Esto es para destacar, el ejemplo de María es para destacar que la doctrina de Catalina no consiste en un autocastigo psicológico, que es una mala interpretación. Uno podría pensar que el tema de Catalina es simplemente que uno se sienta horrible y mañana ¿cómo te sientes? Peor. Y de aquí a un año, horrible. No, no es eso. Este ejercicio es un ejercicio de limpieza. Es un ejercicio de crecimiento. Porque es evidente que a medida que vamos recorriendo ese camino,
Y vamos reconociendo qué bueno es Dios, pero qué bueno es Dios, pero qué bueno es Dios. A medida que vamos haciendo ese recorrido y vamos respondiendo un poquito mejor cada vez a ese amor de Dios, el pozo va quedando más limpio. ¿Podría ese procedimiento, podría ese camino hacerlo María? Claro, esa fue la vida de ella. Entonces María permanecía en el conocimiento de sí misma, pero no viendo pecados porque no los tenía, sino viendo su absoluta dependencia de Dios. Yo soy de Dios, yo todo lo recibo de Él. Él me ama en todo momento, Él me sostiene en todo momento. Mi memoria está llena de todas las obras de su poder. Esa es María. Mi inteligencia está llena de su sabiduría que se despliega ante mí cada mañana. Mi voluntad está repleta de su amor que no se extingue nunca. Esa es María. Entonces, este procedimiento no es una obsesión con el pecado. Más bien el pecado es como la primera puerta por la que uno entra. ¿Por qué? Pues porque uno es pecador. Por eso uno entra por ahí, por eso uno empieza por ahí. Pero este procedimiento, este método, no es un método que dependa del pecado. No. Este método más bien lo que quiere es que en ese ejercicio dejemos de apoyarnos demasiado en nosotros, dejemos de ufanarnos de lo que hacemos, podemos o logramos, dejemos de poner nuestra confianza en lo que tenemos y lleguemos a ser bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu. El descenso en ese pozo es el camino de las bienaventuranzas. Es descubrirme bienaventurado. ¿Por qué? Porque no tengo nada de qué ufanarme. Decía San Pablo, lo que soy, lo soy por gracia de Dios. Decía San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Decía San Pablo, yo he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Decía María, aquí está la esclava del Señor. Hay muchas frases de los santos así. Entonces, esta metodología no depende del pecado, ni se apoya fundamentalmente en sentimientos. No se debe creer que cuanto más sentimental sea este recorrido, mayor es el avance. El sentimiento puede venir o no venir. Hay momentos en que uno puede sentirse muy compungido y que uno llora mucho. Eso puede suceder. Pero también hay momentos en que uno simplemente se siente asombrado, pero a la vez como sereno. También en el diálogo Dios le habla de las múltiples visitas que Él hace al corazón humano y le dice, no siempre se siente algo. O sea que esto no es una obsesión con el pecado, esto no es una obsesión con el sentimiento. Es un recorrido que hace continuamente todo tu ser. Pero si hubiera que localizar la parte más importante de este recorrido, indudablemente es la inteligencia. Es decir, el abrir los ojos para conocerse uno en realidad y dejar de decirse mentiras. Dicho sea entre paréntesis, la vida consagrada debería ser fundamentalmente eso. La vida consagrada, especialmente en sus primeras etapas, debe ser un dejar de decirse mentiras. Y de los muchos agradecimientos que tengo con mi maestro de novicios, fue que en una de las primeras meditaciones que él nos hacía formándonos, dijo esta frase que parecía bastante agresiva: ustedes no se conocen. Y entonces eso le parece a uno como muy arrogante, como muy duro. Pero luego dio la explicación y dijo, ustedes no se conocen porque ustedes se rodean solo de la gente que les cae bien y de la gente que piensa como ustedes. Y así uno nunca se conoce. Entonces es necesaria una dosis de soledad, por eso la vida eremítica. Y es necesaria una dosis de incomodidad frente a otros seres humanos. De ahí la vida cenobítica, es decir, la vida con otros, la vida en comunidad. Vida cenobítica viene de koiné bios, es decir, vida común. Entonces las dos herramientas en la vida consagrada que aplican esto, aunque no se lo digan a uno, y aunque muchas veces ni se predique,
Las dos herramientas son vida eremítica y vida cenobítica. Y por eso en todo proceso de formación uno necesita tiempo de soledad y necesita tiempo de comunidad. Y en la soledad uno puede tener bastante oportunidad de entrar en sí mismo para descubrir lo que describimos en el primer ciclo. Y en la comunidad uno descubre las muchas mentiras que uno se dice, creyendo que uno es bueno. Ponte a vivir con otras personas y te darás cuenta que no eres ni tan paciente, ni tan humilde, ni tan ordenado, ni tan generoso. La vida cenobítica es una maestra extraordinaria. Hablaba con alguna de ustedes estos días y le decía que durante siglos en la iglesia no existió lo que nosotros hoy llamamos dirección espiritual. Había algo parecido, tenía algunas semejanzas con el papel que cumplían los abades y las abadesas en los monasterios. Pero lo que nosotros hoy solemos entender por dirección espiritual no existía tanto. Entonces, ¿cómo se formaba aquella gente? La gran formadora era la koiné de Dios, la vida cenobítica, el compartir con otros. Ponte a vivir con otros y luego ten tus buenas porciones de soledad. Y si tú aprovechas el tiempo, entras en esto. Porque empiezas a descubrir tu miseria y empiezas a descubrir tus tentaciones y empiezas a descubrir cosas asquerosas que te persiguen, deseos impuros que te repugnan pero que no logras quitar, deseos de venganza, deseos de protagonismo, deseos de aplauso, deseos de importancia, deseos de placer. Entonces entra en el desierto y luego sale un momento del desierto y ponte a vivir con otros y todo eso te ayuda, todo eso ayuda. Y todo eso ayuda para que uno haga este ejercicio, para que uno vaya entrando en esos ciclos. Pero lo importante del ciclo no es el pecado, ni es el sentimiento, esos son malos entendidos. Ni es tampoco el conocimiento tipológico. ¿Qué es conocimiento tipológico? ¿Qué es una tipología? Una tipología en psicología es una clasificación. El gran objetivo del conocimiento de uno mismo desde el punto de vista espiritual no es la tipología. No es que yo llegue a la conclusión, este es mi temperamento, ya me han hecho 28 test, ya sé cómo es mi personalidad, cómo es mi carácter, cómo es mi historia. Ese es un conocimiento que puede ser útil, pero la esencia del conocimiento de sí mismo no es una tipología, ni es un sentimiento, ni tampoco es una obsesión con el pecado o con la culpa. La esencia de este conocimiento es el descenso por ese pozo, que a medida que lo vas bajando y subiendo por ese pozo, a medida que vas bajando y subiendo por ese pozo, lo vas limpiando. Pero lo mejor de este conocimiento es cuando tú llegas abajo y tocas. Y tocas la mano de Papá Dios y te descubres creada. Por eso en la esencia del diálogo está Papá Dios, está Dios Padre, porque ahí te descubres creada. Y descubrirte creada significa descubrir que hay paciencia, que hay amor, que hay bondad, que hay generosidad de Dios, que te mantiene en el ser. Yo me pongo a pensar cosas pequeñas. Como ustedes se han dado cuenta estos días, mi salud no es perfecta, tampoco es muy grave, pero no es perfecta. Yo tuve muchos años de una salud al 100, como dicen, muchos años. En este momento estoy buscando mejorarme, tratamientos, en fin, ya casi estoy dispuesto al ajo. Pero yo me pongo a pensar cuántas veces yo agradecí la salud que tenía. Uno no agradece la salud que tiene. Uno no agradece que se puede mover. Esta mañana estaba oyendo a un padre que publica oraciones, muchas de ellas muy sencillas y muy bonitas. Y entonces, entre los muchos agradecimientos que él daba en su oración de la mañana, decía: hermanos, agradezcamos que nos podemos mover.
Uno no da gracias por eso usualmente, pero pregúntale a un paralítico, pregúntale a un cuadraplégico. Uno da las cosas por descontadas. Uno da por descontado que uno tiene la cabeza que tiene, la inteligencia que tiene, la memoria que tiene. Y el día que descubras que además de todo eso tienes Parkinson, o tienes Alzheimer, o tienes una demencia senil que va avanzando. En nuestro grupo o comunidad de familia espiritual tenemos el caso de un amigo que tiene una enfermedad hereditaria, una enfermedad que daña los ojos. A mí me corrió un relámpago en la espalda, escuchándole decir con toda serenidad: yo sé que me quedan pocos años de vista, no de vida, sino de vista. Yo sé que yo me voy a quedar ciego, voy a quedar completamente ciego. Según las cuentas de él, le quedan como unos 10 años y después quedará ciego. Porque esa enfermedad la tiene esa familia, es una enfermedad muy rara. Entonces, de lo que se trata es de descubrir la generosidad de Papá Dios. Y frente a la generosidad de Papá Dios, preguntarnos por nuestra respuesta. No es, repito por última vez, no es obsesionarnos con el pecado, no es obsesionarnos con la emoción positiva o negativa, y no es obsesionarnos con la tipología. Todo ayuda. La ayuda profesional, una buena ayuda psicológica puede servir para mucho. Pero aquí no estamos hablando solo de psicología. Que tú te conmuevas, que tú entres en momentos de llanto, de arrepentimiento, que tú te confieses y se te rompa el corazón, bendito Dios. Pero no dependemos de las emociones. No dependemos de sentirnos culpables. Esta no es la danza de la culpa. No. Este es el viaje siempre repetido, el peregrinar siempre repetido hacia la casa del Padre, hacia las manos del Padre, hacia descubrir una y otra vez que Él es mi Padre, Él me ha creado. Por encima de cualquier otra consideración, Él me ama. Por encima de cualquier otra consideración, me ha tenido paciencia. Por encima de cualquier otra consideración, puedo contar con Él. La espiritualidad de Catalina es una espiritualidad de Dios Padre creador en primer lugar, pero hay otras puertas que aparecen aquí en otros textos. Entonces, ¿se puede vivir esta espiritualidad? Sí, sí se puede vivir. Normalmente lo que uno descubre, y es una palabra que ustedes me han oído varias veces estos días, lo que uno descubre se llama mediocridad. Y uno descubre mediocridad también en la vida religiosa. Y uno descubre mediocridad también en la vida sacerdotal. Y uno descubre mediocridad en la vida de uno y en la vida de la familia de uno. O sea, realmente este camino, vamos a llamarlo así, esta doctrina, este método no me gusta tanto, pero es para entendernos. Es como un reflector potentísimo, es una luz intensísima, que a veces uno la puede sentir como una luz implacable, implacable. Algunas personas que han conocido mi familia, que incluso conocieron mis padres y lo buenos padres que fueron, algunas personas se extrañan de que yo hable como tan abiertamente de los defectos de mi casa y de los defectos de mis papás. Pero es que realmente esto lo acostumbra uno a la verdad. Uno se acostumbra a la verdad. Ojalá se acostumbre uno más y más a la verdad. Y a medida que uno se va acostumbrando a la verdad, pues hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, cambian esas 3 cosas que he dicho. La obsesión con la culpa, la obsesión con la emoción y la obsesión con la clasificación, con la tipología. Esas cosas cambian. Y uno simplemente se va descubriendo necesitado y sostenido. Necesitado y sostenido. Cada vez que bajas
te descubres necesitada. Y cada vez que te encuentras con Dios, te descubres sostenida. Necesitada y sostenida, necesitados y sostenidos. Y a medida que vamos haciendo ese recorrido y nos reconocemos necesitados y sostenidos, cambia nuestra relación con Dios y cambia nuestra relación con el prójimo. Llegamos hasta este punto para no iniciar el segundo, que va a ser también un poco extenso. Dejamos en este punto, pero ya nos damos cuenta por qué la espiritualidad de Catalina es una espiritualidad de Dios Padre Celestial. Porque de lo que se trata es de tocar la mano de Dios Creador. La espiritualidad de Catalina es un peregrinar al Padre. Una y otra vez, acostumbrar mi corazón a que vaya a la casa del Padre, que vaya a la casa del Padre, que vuelva a la casa del Padre. ¿Para qué? Para que cuando yo me muera, sepa dónde tengo que ir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,